libertad de expresión es uno de esos temas que ya hemos tocado en Minuto 100. Sin embargo, estoy convencido, queridísimo espectador, de que el caso de nuestro invitado de hoy no dejará indiferente a absolutamente nadie. Él es el precursor de Homo Belamine, un grupo formado por artistas y filósofos que mediante sus actos desarrollaron y trabajaron términos como la ironía o el ultrarracionalismo. A través de sus actos buscaban desafiar los grandes dogmas asumidos en la sociedad de hoy en día. El grupo Homo Belamine actualmente está disuelto y no lo ha hecho precisamente con un final demasiado feliz, pues su caso llegó hasta los tribunales de nuestro país. Si os interesa ahondar en este tema, lo podéis hacer leyendo este libro de Juan Soto Ibars, Nadie se va a reír, donde se narra la increíble historia del juicio a la ironía. Así que, sin adelantar muchos más acontecimientos, doy paso a la entrevista. Yo soy Rubén, esto es Minuto 100 y hoy tenemos a Anónimo García. Anónimo García. Hola, Rubén. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contento por estar aquí. Muy bien, muchísimas gracias por venir aquí a Minuto 100. Es para mí un placer que estés aquí. Bueno, por si mucha gente no lo sabe, Anónimo García es una persona que ha estado vinculada a un grupo que actualmente está disuelto, que es Homo Belamine, pero como seguramente que tú lo vas a contar muchísimo mejor que yo, te cedo la palabra para que nos introduzcas un poco y nos digas quién eres y a qué te dediques. Bueno, Anónimo García, lo que hicimos con Homo Belamine fue básicamente intentar ver las contradicciones del pensamiento, ¿no? Que puede ser por una parte los dogmas que surgen como de la moral colectiva o del pensamiento de grupo y que muchas veces son irreflexivos, ¿no? Nos dimos cuenta de eso en nuestro propio círculo ideológico de afinidad, que de repente se llegaban a cosas que eran muy contrarias a la razón, pero que la gente se adscribía fervientemente, ¿no? Y entonces nos dedicamos un poco a minar eso semióticamente. Bueno, semióticamente ya empezamos con las palabras. No, por favor, adelante. Símbolos, ¿no? Como poniendo símbolos ¿Sí? que contrarian ese relato. Y el objetivo pues era ver las reacciones. Si a alguien le estalla la cabeza con estas cosas, está enfermo de ideología, enfermo de dogma, ¿no? Uh-huh. Si alguien lo puede aceptar críticamente, en plan, bueno, esto es verdad, sí, pero bueno, yo estoy creyendo esto, entonces bien, te ha salvado, ¿no? Uh-huh. Esto lo copiamos un poco de los dadaístas, pero bueno, luego lo hicieron muchos más, ¿no? Que es poner bombas semióticas y ver a quién le estallan. Si quieres, por poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo sería Viva España Feminista, uh-huh. En la cual pusimos una bandera de España en la manifestación del 8M de 2018, que fue uh-huh. la más multitudinaria, una bandera de España muy grande que ponía Viva España Feminista. Uh-huh. Y bueno, hubo cierta confusión dentro de la gente que había allí en Gran Vía, en Madrid. Había miles de personas, ¿no? Por una parte se oía Madrid será gritos de coro, ¿no? Madrid será la tumba del machismo, pero luego Madrid será la tumba del fascismo. Entonces había un poco de confusión ahí. El resultado fue que subieron 5 tíos a proteger el honor de las damas y me dieron una paliza. Pero bueno, este tipo de cosas, de unir símbolos en apariencia contrapuestos, pero luego realmente no. En fin, hasta qué punto... Que esto es muy interesante también, José, que me iba a hablar. No, por favor, adelante. Sí, yo estoy disfrutando mucho. Los símbolos nos definen como uh-huh. individuos, o sea, como grupos y como individuos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí dejo una pequeña introducción, dejando un poco hardcore ya. No, fenomenal. Bueno, yo no puedo evitar tenerte aquí sin presentar este libro, que es Nadie se va a reír, el libro de Juan Soto Ibars, que además también un invitado de una entrevista pasada en el canal, que bueno, es un libro que resume un poco vuestra historia. Me gusta mucho este subtítulo que tiene aquí, la increíble historia de un juicio a la ironía, ¿no? Porque al final yo creo que es la entradilla que mejor puede introducir una historia como la vuestra, ¿no? Claro, lo que comentabas del tema de España feminista, a mí es uno de vuestros actos que más me gusta, porque evidencia un acto irónico muy grande, ¿no? El cómo un grupo que está sesgado ideológicamente, que tiene su ideología, una ideología feminista, se atreve a confrontar a personas de su misma ideología, ¿no? Porque vosotros, Homo Belamine, siempre habéis tenido una ideología marcada, ¿no? Incluso creo que en el libro se menciona, consideráis personas con pensamientos, cercanos al feminismo, con pensamientos cercanos a una ideología de izquierdas, como se podría decir. Además,
En tu caso has trabajado en Greenpeace, ¿no? O sea, que siempre has tenido un compromiso por el medio ambiente, por la ecosostenibilidad. Claro, a mí, en el momento en el que veo la reacción de ese acto de Viva España feminista, lo primero que se me pasa por la cabeza es si a ti en ningún momento te causó desconfianza de tu propia ideología, ¿no? Porque si ves que la gente de tu mismo entorno reacciona de manera tan hostil a un acto como es el de España feminista, ¿a ti no se te ocurre empezar a dudar de las personas que creen en lo mismo que tú? Sí, pero bueno, eso ya ocurría antes, ¿no? Un poco lo que te contaba al principio, de ver cómo la gente con la que tú estás a gusto, porque compartes ciertas inquietudes, ciertos valores, llega a un punto que no son capaces de asumir la contradicción. La contradicción es inherente, ¿no? Y es inherente a la vida y a la realidad, y todos nos movemos en una contradicción. Pero si alguien quiere ser tan puro que no admite su contradicción, ahí hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Y es lo que digo, es gente enferma de ideología, porque al final las ideologías lo que hacen es eliminar los claroscuros, las cosas que no corresponden con la visión del mundo, con ese sesgo cognitivo del que se habla mucho últimamente, pues son eliminados o se busca una justificación tipo Deus Ex Machina, ¿no? Algo como Dios, ¿no? Yo lo comparo mucho con la religión. O una entelequia, ¿no? Los judeomasones, el patriarcado. Siempre hay algo por detrás que es algo nebuloso, que puede estar un poco definido en unos términos, pero que ya es como algo... Una mano negra, ¿no? Sí, una mano negra, ¿no? Que está operando ahí por detrás, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy fácil de identificar en personas que no piensan como tú, porque obviamente ves sus contradicciones, pero lo difícil y a la vez lo bonito y lo duro es verlo en las gentes que tienes alrededor, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Viva España Feminista, ya habíamos hecho otras cosas anteriores, ya había pasado más veces, ¿no? Y otra ocasión que siempre me gusta recordarla, la segunda cosa que hicimos fue poner pegatinas en coches de Malasaña, 300 coches, que en las pegatinas ponía 4 ruedas sí, 2 piernas no, que es un remake de eslogan de Rebelión en la Granja, que va sobre totalitarismos y tal, ¿no? Entonces, aparentemente la campaña era a favor del coche y hicimos una nota de prensa falsa en la que decía que 300 automovilistas en el centro de Madrid reivindicaban su derecho al uso del coche en las calles estrechas, ¿no? Y así. Y bueno, era una nota de prensa falsa, pero muy irónica, que seguida tú podrías ver las cosas que ponía que evidenciaban que era una ironía, ¿no? Por una parte se enfadaron los conductores a los que les pegamos la pegatina, que esto me gusta mucho porque yo soy muy anticoche, ¿no? Pero por otra, esto lo enviamos a medios de ciclismo, a blogs de ciclismo de Madrid, así, y ellos sí que pillaron la ironía y pusieron un artículo explicando esto es una acción irónica de un colectivo llamado Movelamina y tal, pero luego la gente, nuestro grupo de afinidad, los que creíamos que eran más listos que el resto, sobre todo pues personas ciclistas, ¿no? No pillaron la ironía, ¿no? Entonces cargaban en los comentarios de Facebook en contra de ya están los putos conductores, no sé qué, no sé cuál. Lo interesante de esto no es que haya pasado ahora, porque ya estamos curados de espanto de los comentaristas, los tuiteros, tal, sino esto fue en 2013, entonces mucho antes de todo esto de las fake news, la desinformación. Entonces a partir de aquí continuamos haciendo más cosas y era como ver cómo la desinformación era tan fácil de generar, ¿no? Y realmente ver el espíritu acrítico, ¿no? O siempre que hay un buen relato que encaja con tu modo de ver, el sesgo cognitivo pues saltas indignado. Entonces ahí está un poco lo que nos dimos cuenta en esta acción, la pongo como ejemplo porque fue la primera un poco así, luego continuamos haciendo y a la vez que iba creciendo todo esto, la desinformación, las fake news ya en los años, sobre todo 2016, ¿no? Y bueno, nosotros estábamos jugando con eso, pero de manera... eso, un juego, ¿no? No algo real como puede ser luego desinformación que te va a llevar a unas elecciones o algo así, ¿no? Fíjate que decías que esto pasó en 2013, creo recordar.
y hablabas de la evolución de las fake news, ¿no? Como desde entonces hasta ahora se han ido aumentando exponencialmente. Y sobre todo, lo curioso es que siendo antes más fácil de fomentar una fake news, hoy incluso es más fácil que existan más número de fake news, ¿no? Antes era más fácil quizá hacer una, pero hoy hay más en número, ¿no? Y yo esto siempre lo atribuyo a una frase que escuché, nunca me acuerdo de la persona y me encantaría citarla, pero lo cierto es que no la recuerdo, que decía que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que está equivocado, ¿no? Y eso es un poco también claro, algo que encaja con aquello que decías tú de los dogmas, ¿no? El cómo hoy en día nuestra cabeza está pensada para que asumamos una cierta ideología y la asumamos de manera completa, ¿no? Es muy difícil que encontrar a personas que consigan discriminar parte de una ideología y parte de otra y a partir de ahí construirse un criterio propio, ¿no? Por eso vemos que los partidos políticos que tienen mensajes muy radicales consiguen llegar a mucha gente, porque al final le venden un bloque entero de ideas que tienen que acabar aceptando, ¿no? ¿Por qué crees que se lleva a cabo este fanatismo y esta polarización de la sociedad hoy en día? Bueno, yo primero creo que no es solo hoy en día, o sea, esto es una constante de los grupos humanos a lo largo de la historia, que basa su supervivencia en la unión con otras personas, ¿no? En hacer una tribu, ya hablando de hace muchos años, ¿no? Pero no creo que sea una cuestión de hoy en día. Hoy en día tiene un componente especial que es un cambio tecnológico, que son las redes sociales, ¿no? Entonces, de repente es como más fácil de evidenciar por esto, ¿no? Pero no creo que sea solo una cuestión, como digo, de hoy en día, sino que en todo momento la gente se ha suscrito a su grupo de personas y ha sido siempre muy difícil tener un pensamiento disidente con ese grupo de personas. Me estoy leyendo un libro fantástico de Doris Lessing que se llama Las cárceles que elegimos, que habla un poco de todo esto. Las cárceles que elegimos son: yo me adscribo a este grupo de personas y no voy a salir de este pensamiento, ¿no? Entonces ella pone muchos ejemplos que me gustan, porque este libro son una serie de conferencias que ella dio en el 85, ¿no? En Gran Bretaña. Entonces ella pone un montón de ejemplos previos al 85 y habla de, en Gran Bretaña hoy en día estamos viendo una gran polarización, ¿no? Entonces yo creo que este es un discurso que se mantiene un poco a lo largo de la historia con sus distintas peculiaridades, ¿no? El protestantismo también fue una gran polarización, ¿no? Y ella, nombra ejemplos, ella se crió en Zimbabue o en Rhodesia, o sea, es que nació en Rhodesia, bueno, no sé, había perdón, esto es realmente que la gente lo busque en Wikipedia. Lo buscaré y lo pondré por aquí por pantalla. Total, que había un régimen de unos pocos blancos que controlaban a una mayoría de población negra, ¿no? Y ella decía pues que incluso siendo blanca y pensando distinto a lo de estos pocos blancos, porque era un régimen autoritario, ¿no? No se podía contradecir la opinión mayoritaria de este pequeño grupo. Y lo pone también, y además no solo si tienes esta opinión te van a señalar como esto que, o sea, es como está fuera del sentido común esto, ¿no? Sino que además te van a tildar de pervertido, de corrupción de menores, todo este tipo de cosas, ¿no? Que esto ya nos lleva a Sócrates y su juicio por corrupción de menores, ¿no? Un poco para ya ir al principio un poco de este tipo de cosas. Entonces, con esto quiero decir que no creo que haya sido hoy en día, sino que es una constante que yo creo que viene de la supervivencia del ser humano, ¿no? Pero que también esto es una de las cosas que dice Doris Lessing en su libro. Una vez que ya lo sabemos, ¿por qué no lo utilizamos para nuestro bien? ¿Por qué no proponemos, nos va a pasar esto como grupo, ¿no? Ella también militaba en el Partido Comunista y decían, ¿por qué no vamos a decir, nos va a pasar esto como grupo, no vamos a poder disentir? ¿Por qué no adelantarnos a esto, ¿no? Pero no pasa, ¿no? Es como ella se sorprendía bueno, su propuesta es adelantarnos a que esto vaya a pasar. Fíjate que has dicho algo muy interesante, que has mencionado en todo esto la introducción de las redes sociales, ¿no? Hay mucha gente que dice que las redes sociales sirven como una herramienta para todavía agitar más esta polarización. Yo lo que creo realmente es que las redes sociales al final sirven como un filtro, ¿no? O sea, tú en un día a día no vas discutiendo con las personas con las que te encuentras con la calle ni con las que te relacionas, ¿no? Al final hay ciertos formalismos que se convierten en un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces?
Y lo que hacen las redes sociales, a mi juicio, es filtrar esos formalismos, ¿no? Desaparecen de Twitter porque a nadie le interesa ver a una persona preguntándole qué tal, cómo estás a otra. A la gente lo que le interesa en Twitter, lo que da reproducciones, visitas, views, es ver cómo dos personas confrontan ideológicamente, bien de manera argumentada o bien en muchos casos sin ningún tipo de argumento, ¿no? Entonces, claro, yo creo que estamos viviendo en un punto en el que no es que se genere más polarización de la sociedad, sino que la polarización está más presente. Es la misma, pero quizás está más presente, porque hay una democratización de esta polarización. Ahora todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y si aceptamos esto que decía, de que las redes sociales sirven como un filtro, estamos más expuestos a esta polarización. Entonces, la pregunta que yo te hago con todo esto es si crees que esto tiene algún fin, ¿no? Tú decías antes esto de que se va repitiendo constantemente, pero bueno, esto a modo un poco de futurible, ¿ves algún fin para esta polarización? Bueno, yo creo que las redes sociales irán progresando, irán cambiando. De hecho, ya lo hemos visto en los 15 años o casi 20 ya, gracias. Nada. Que tenemos con redes sociales han cambiado muchísimo, ¿no? Y también la gente va a ser más consciente de este tipo de sesgos, este tipo de desinformación. Pero bueno, yo creo que esto que propone Doris Lessing, ¿por qué no nos adelantamos a esto? No sé, llevamos tantos años de historia y todavía no lo hemos hecho, ¿no? Que no creo que vaya a pasar. Ella también se pregunta, ¿puede el Estado enseñar este tipo de cosas? No, porque ¿qué quiere el Estado? Pues que la gente se sume al pensamiento grupal, ¿no? Al final ella lo dice en torno a la educación, ¿no? Entonces es muy difícil. Ella también propone que dentro de este tipo de grupos de cada 10 personas va a haber una que va a disentir o que va a poner una voz crítica, ¿no? Que va a ser tachada de hereje o lo que sea. Pero lo importante que son este tipo de personas para el resto también, ¿no? Esto que decías de los dogmas, ¿no? Que trabajabais en el Movelamine, está relacionado con el concepto del ultrarracionalismo, ¿no? Le llamabais así, que era empezar una idea sin saber muy bien cómo va a terminar. ¿Alguna vez considerasteis pensasteis que esto se podía ir de las manos, ¿no? Lo digo porque al final una obra casi siempre, ya no hablo solamente en el plano de un grupo de filósofos o de artistas, como puede ser vuestro caso, sino en general, ¿no? En todo el arte. Al fin y al cabo, el autor normalmente sabe hacia dónde va. No siempre, hay ciertas técnicas, ciertas corrientes que se dejan llevar un poco por él a dónde irá, pero claro, cuando esa obra no es una pintura o no es una escultura, sino que está en la vida real, hay consecuencias, ¿no? Entonces, ¿en algún momento llegasteis a pensar que lo que hacíais se podía ir de las manos hasta un punto que no controlaseis? Realmente no, porque no hacíamos... confrontábamos este pensamiento grupal, ¿no? Esta moral entendida como el conjunto de valores que comparte un grupo de personas. Entonces confrontábamos eso, y es en un plano, no sé si ideológico o dialéctico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo esperable? Pues insultos en redes sociales, ¿cómo no? O sea, es que a quien no le he insultado hoy en redes sociales no es nadie, ¿no? Pero fuera de eso, no esperábamos mucho más, ¿no? De hecho, ingenuamente en un principio pensábamos, bueno, todo el mundo se va a dar cuenta de estas contradicciones y las va a asumir. Bueno, era una tesis obviamente falsa y que además contradecía la propia tesis de la que partíamos, ¿no? O sea, pensábamos, esto lo vamos a hacer evidente, por lo tanto, la gente va a asumirlo. Pero luego nos dimos cuenta que no, obviamente, ¿no? Y ahí reside el valor un poco de todo. Entonces ya empezamos a tirar de esa mecha. Fíjate que yo cuando estuve leyendo el libro de Soto y Barnes que mencionaba antes y que tenemos aquí, hay una cosa que me llamó mucho la atención y es la poca cobertura mediática que os dieron los medios, ¿no? Hasta que un acto vuestro se hizo conocido tuvisteis que hacer bastantes de antes, ¿no? ¿Por qué crees que los medios utilizan en muchas ocasiones casi cualquier noticia para llenar las portadas, pero en vuestro caso jamás se hizo esa cobertura mediática? Bueno, creo que, no sé si estás mezclando aquí dos cosas, porque una son las cosas que hacíamos antes, que tenían cierta cobertura mediática, no esperábamos tener muchísima, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que de repente se colaron en The Guardian o en Libération, el periódico francés, fotos de actos nuestros
que el artículo lo daba por esto es lo representativo de este caso, ¿no? Cuando realmente es un acto irónico, ¿no? Pero el artículo era literal, entonces lo ponía como una foto impactante de algo que estaba pasando allí, pero no identificaba la ironía, ¿no? Te pongo estos dos ejemplos que son como los más claros, ¿no? En prensa española sí que salimos en bastantes sitios sin que se detectase la ironía. Luego el caso un poco que está aquí volando, el cual igual, como hemos hablado, es mejor no entrar, que es un acto que nos llevó a un juicio, ya una condena penal. Ese fue el que no nos dio ningún tipo de cobertura mediática hasta que no salió el libro de Juan Soto Ibars, que es el que recoge la historia de Momo Lamine y la del caso, ¿no? Entonces, un poco, bueno, las acciones anteriores sí que lanzábamos alguna cosa no muy grande a la prensa y algunos medios picaban. Y lo interesante no era que los medios picaban, sino luego la reacción de la gente, en fin, ¿no? Como esta doble vuelta de tuerca me interesaba mucho. Incluso había medios que no picaban, sino que lo que contaba antes de Cuatro Ruedas sí, sino que lo explicaban. Pero luego, en otros actos, llamaban tontos a las personas que salían en la foto, que éramos nosotras generalmente disfrazadas, pero en ese acto de llamar tontos a alguien con el que no estás de acuerdo, sin haber entendido que esto es una ironía, te estás llamando tonto a ti mismo. Claro. Entonces eso me fascina, ¿no? Esto pasó en muchos casos. En cuanto hubo un periódico que recogía la acción, la explicaba la ironía, pero pues ya sabemos que no se leen mucho las noticias, ¿no? Entonces salía un poco de nuestro círculo de gente que nos conocía y ya pues se veía este tipo de cosas, ¿no? Que en cuanto algo llega algo un poco raro llega a tu modo de ver el mundo, lo intentas acoplar, el sesgo cognitivo, a tu forma de ver el mundo, y si no coincide con eso, pues son tontos o son imbéciles o lo que sea. Has hablado de dos cosas que son muy interesantes, que son términos que quizá aparentemente no estén contrapuestos, pero que realmente sí que tienen una mirada muy contraria, ¿no? Que son la mirada literal y la mirada irónica, ¿no? Hay un vídeo por ahí en la red que además habla de vosotros, de Ernesto Castro, que además estuvo muy vinculado, si no recuerdo mal, con Momo Lamine, participó en varios actos. Ernesto Castro, para quien no lo conozca, es un filósofo que además difunde vídeos en YouTube, y explicaba un poco 4 formas distintas de la ironía, ¿no? Hablaba de la preironía, la posironía y la metaironía, ¿no? Y las explicaba en base a 2 conceptos, los mitos y los ritos, ¿no? Los mitos como las creencias, quizás los marcos teóricos que podemos tener cada uno, incluso el resultado de la ética propia, ¿no? Eso es un mito, una creencia. Y luego también estaban los ritos, lo que realmente se lleva a la práctica. Y es muy curioso ver cómo en vuestros actos, cuando trabajabais ese término de la ironía, efectivamente se ponía en práctica unos ritos que quizá no concordaban por los mitos, porque precisamente así surge la ironía, ¿no? De hacer algo de lo que realmente no se cree. Ernesto Castro, en el vídeo que hablaba, ponía el ejemplo de una persona que dice qué buen político es Pedro Sánchez sin creérselo. Eso es un acto irónico, porque evidentemente él no quiere difundir una idea de que Pedro Sánchez es un gran político, sino todo lo contrario, decirlo de manera contraria. El problema de esto, el problema que tiene la ironía, es que realmente se acabe prostituyendo, ¿no? Y se haga una mirada literal de aquello que se está diciendo. Entonces, la pregunta que yo te hago es si crees realmente que hoy en día la sociedad está más o menos preparada que hace unos años para asumir con una mirada irónica las cosas que realmente lo son. Vuelvo un poco a la respuesta que te he dado antes. No creo que las cosas hayan cambiado tanto. Con esto es un poco lo que mucha gente me pregunta. ¿Qué le dirías tú a la gente que cree que ahora hay más libertad de expresión que nunca? Bueno, realmente creo que la hay, ¿no? No creo que las cosas hayan cambiado tanto en cuanto a la recepción de mensajes, ni nada de eso. Lo único de nuevo es que tenemos un panorama nuevo, o un panorama que de repente saca a la luz ciertas cosas, o ciertas cosas que es básicamente que podemos ver qué opina la gente de primera mano. Bueno, la gente que está en redes sociales, ¿no? Porque luego al final Twitter no es tan representativo. Y nos damos cuenta pues que hay desinformación aunque no quieras que la haya, ¿no? Lo que comentaba, de repente un artículo explica bien la cosa, pero uno se queda con el titular o el primer párrafo y no
no llega a ahondar en, Sí. en la cuestión. Entonces, aunque no quieras que haya, pues no hay muchas entendederas más allá de algo que hace muy bien la publicidad, que es poner eslóganes. Entonces, un titular podría ser un eslogan y tú ese eslogan lo amoldas a tu visión del mundo. Espera, me estoy yendo un poco de la pregunta. Realmente sí creo que ahora... La gente entiende la ironía, está preparada. Yo creo que nunca no se ha entendido más ni menos que antes, ni vamos, que un poco la respuesta que te he dado antes, ¿no? Yo estoy de acuerdo y me parece una lástima, ¿no? Otro de los invitados que estuvo aquí, que es David Suárez, que además abrió este podcast, tuvo un caso relativamente similar, ¿no? Donde también entraban en juego la libertad de expresión, el derecho al honor, en el que él, bueno, puso un tuit sobre un chiste, ¿no? Evidentemente, porque él es humorista y en sus redes sociales se dedica también a hacer humor, pero ese chiste, bueno, pues a ojos de ciertas personas no se entendió como tal. Se utilizó una mirada literal para juzgar un chiste que parte de la ironía, como es evidente, ¿no? Entonces, claro, lo que sucedió, la reacción, eso es casi un acto ultrarracionalista, ¿no? Empezar poniendo un chiste en este caso. Quizá David Suárez no lo hizo con esa intención, pero seguro que nunca sabría el resultado que iba a tener ese chiste, ¿no? Y bueno, el resultado que tuvo ese chiste que se publicó en Twitter es que David Suárez acabó también en un proceso judicial, juzgado en la audiencia provincial. Por suerte salió bien, salió absuelto. Pero, claro, lo que nos evidencia es que realmente existe esa duda que tú decías, ¿no? La sociedad no está del todo preparada para asumir ciertas ideas irónicas. Y el caso de David Suárez a mí me parece peculiar porque, claro, efectivamente confronta, como decía, dos derechos. Por un lado, la libertad de expresión, incluso la libertad de creación artística. También, ¿por qué no decirlo?, con el derecho al honor de una persona que se pueda sentir ofendida por esta causa. Y el tema de la libertad de expresión, yo creo que hoy en día no está lo suficientemente protegida. Es decir, existe formalmente, hay una libertad de expresión que está como un derecho fundamental, pero no está realmente protegida porque existen casos como el tuyo, como el de Valtonyc también, como el de David Suárez, el otro rapero, Pablo Hasél. Entonces, claro, ¿tú crees que realmente habría que proteger más la libertad de expresión? Habría que protegerla más. Es que vuelvo a opinar un poco distinto de esto. Creo que está protegida, está en la Constitución. Por suerte el caso de David Suárez ha ido a nada. Bueno, Pablo Hasél está en la cárcel, Valtonyc fugado, yo condenado. Pero la libertad de expresión siempre se va a topar un poco con la moral, un poco lo que contaba antes, ¿no? Con este pensamiento grupal colectivo. Es cierto que son casos distintos, evidentemente, yo creo, sí, porque Valtonyc y Hasél sí que fueron de cabeza como unos toros Miura contra un artículo del Código Penal, ¿no? Entonces ya el caso de Suárez y el mío no es tan así, ¿no? Ya es un poco más rebuscado. Pero vuelvo a esto, ¿hay más libertad de expresión ahora que antes? Yo creo que sí, porque hay unos mecanismos tecnológicos que nos permiten esa libertad de expresión. Tú puedes decir, o sea, hay mucha más gente que nunca diciendo cosas, ¿no? ¿Que eso también lleva unos peligros? Sí, porque la línea roja no se sabe dónde está, se sabe cuando de repente te llega una citación de los tribunales, ¿no? Pero no la sabes de antes. ¿Y de qué depende eso? De si de repente un tuit se ha hecho viral, o si de repente, y esto entrocando con lo que decías antes, ¿no? De los rifirrafes en Twitter, que coge un periodista y lo saca como noticia, ¿no? Una cosa que no tiene la menor trascendencia, pero en esta rotación tan intensa que hay ahora de noticias, ¿no? Pues un rifirrafe entre dos personas cualquiera en Twitter se puede volver una noticia. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que uno de estos casos de repente tenga más relevancia que otros, y ahí es donde actúa la justicia, tal vez, ¿no? ¿Por qué? O sea, esto es un poco aleatorio. Y también me gusta nombrar el caso de Camilo de Ori, no sé si lo conoces. No. Camilo de Ori es un poeta, escritor, que hizo unos tweets de humor negro con el caso del niño Julen que cayó al pozo, ¿no? Y este también fue denunciado y condenado. Ahora está en la audiencia provincial, ha sido condenado y ha recurrido al Tribunal Supremo. Está ahora en ese momento. Lo interesante también de este caso, ¿por qué
ha sido condenado porque sus tweets se hicieron virales y de repente lo sacaron los medios, ¿no? Los indignantes tweets del tuitero, no sé qué, ¿no? Y los medios, por supuesto, reproducían todos los tweets palabra por palabra, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién tiene más responsabilidad aquí? Camilo de Ori, que en ese momento tenía 3.800 seguidores en Twitter, o un periódico que tiene muchísima más audiencia, ¿no? Que lo interesante de Camilo de Ori es que es la segunda persona condenada por el artículo 173.1, que es referente como a torturas light, ¿no? A torturas que no hacen las cárceles. Y el primero soy yo, y esto es una aplicación muy novedosa del Código Penal contra un acto de expresión o de libertad de creación artística, como decías. De nuevo, ¿dónde está la línea roja? No lo sabes, ¿no? El ordenamiento jurídico en este caso es totalmente aleatorio, ¿no? Se ha hecho algo viral, pues vamos a por él. Y puede ser por los motivos más ruines, ¿no? Si quieres, incluso por dinero. Que no hay tal vez una cuestión de justicia detrás. Vuelvo a Sócrates, que le preguntaba, que le decía a la persona que le estaba acusando, es evidente, Meletos, que no te han importado estos asuntos ni mucho ni poco antes, ¿no? Pero ahora de repente me estás aquí acusando. Bueno, pues fíjate que el caso de David Suárez también nos enseña una cosa muy curiosa, y es que la reacción que sucedió, en vez de juzgar al chiste, o en vez de juzgar a él, a lo que él comentaba en ese tuit, se empezó a juzgar a él. Y eso pues tuvo repercusiones en su vida laboral. Dejó su trabajo, le despidieron de su trabajo, mejor dicho, le cancelaron en muchísimos sitios, se le echó encima la famosa cultura de la cancelación. Y esto, claro, para mí tiene un problema, porque creo que evidencia que no solo no estamos preparados para diferenciar una mirada literal de una mirada irónica, sino que además no estamos preparados para separar a un artista de su obra, ¿no? En muchos casos, y entiendo que exista esa dificultad, porque en muchas ocasiones, y repito, ya me voy a escritores, a poetas, a pintores, a otros artistas, es necesario conocer la vida de ese artista para después poder hacer una interpretación. Pero para mí, donde tiene que existir la separación entre artista y obra es en la condena, ¿no? En el momento de condenar está muy bien que condenes a esa persona, pero nunca a su obra, porque entonces lo que estarás haciendo es privar a la sociedad de una producción que no tiene por qué no tiene por qué ser cancelada, ¿no? Claro, pero aquí si le condenas por una obra artística por su vida personal, habría que diferenciar. Claro, sí. Una cosa es que yo sea Althusser, que soy un gran antropólogo tal, pero mato a mi mujer. Bueno, pues... Claro, efectivamente, pero en ese caso, en el caso de David Suárez, yo entiendo que se pueda llegar a... No lo comparto, pero entiendo que alguna asociación de personas con síndrome de Down, ¿no? Que era con lo que entroncaba ese chiste, se pueda sentir ofendida y quiera interponer una demanda, pero lo que no entiendo tanto es que luego esa demanda tenga que repercutir en su vida laboral, ¿no? Ahí es donde creo que se rompe esa separación que debe existir entre artista y obra. Sí, bueno, esto lo explica muy bien Juan Soto Ibars en este libro y en su libro anterior, La Casa del Arcado. Y él hace un llamamiento a que las instituciones no sean cobardes, porque realmente las instituciones tienen miedo, instituciones o gente que contrata o organizar una charla, ¿no? Que a nosotros nos ha pasado mucho, nos han cancelado de todos los sitios, que no sean cobardes y sean capaces de programar a personas condenadas, en este caso sería más bien por una producción artística irónica, porque realmente las repercusiones no van a ser muchas, aparte de 1, 2 o X tuiteros que vengan a meter caña, ¿no? Entonces, lo que hacen estas instituciones es, esta es una expresión de Juan, limpiarse la mancha antes de tenerla, ¿no? Limpiarse el traje antes de tener la mancha. Y es un poco así. En mi caso, además, yo por este proceso judicial fui despedido de Greenpeace, donde trabajaba en campañas de libertad de expresión y desinformación. Y bueno, es eso. Ante un posible... ¿Por qué es el despido? Pues por un miedo a una posible repercusión en Twitter, desprestigio, no sé qué, ¿no? Cierto es que la reacción en Twitter de desprestigio ha sido más bien por el despido, no por lo contrario, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco la cuestión. En el caso de David Suárez, él
se dedicaba al humor. Entonces yo creo que él lo dijo también, ¿no? Que le habían cancelado, le habían quitado del programa donde estaba, pero a la vez le habían llamado por otros sitios, porque esto le había granjeado cierta fama, y cierta fama de humor negro, de humor más bruto, ¿no? Entonces de otros sitios lo llamaron. Pero en mi caso, que la separación obra-artista puede estar más separada porque yo me dedicaba a algo, o sea, yo ganaba mi sustento de algo que no tenía nada que ver con esta actividad, pues sí que fue más determinante, ¿no? Porque, bueno, al final pues te despiden de un sitio y es un hito en ese sentido. Sin duda. Otra cosa que me llamaba mucho la atención cuando conocí vuestro caso a raíz del libro de Juan es si tú hoy en día, echando la vista atrás, no te arrepientes de algo, no te entra la duda de decir, joder, ¿por qué iniciamos todo esto? ¿Para qué sirvió? ¿No? Este tipo de dudas casi existencialistas, ¿no? Que tiene uno y que al final es inevitable. ¿A ti no te ha sucedido llegar a preguntarte el para qué tanto esfuerzo? Sí, en algún momento, en las partes más duras del proceso judicial, que es un proceso muy duro, digo, ¿para qué, no? ¿Qué sentido tiene estar aquí sufriendo, pagando? Pero bueno, de alguna manera, igual que otras veces que puedes estar un poco más bajo de ánimo por otras cosas, pues sabes que al final está la luz, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que mantenerse un poco estoico. Y después, pasada un poco la parte más dura, haber hecho la vista atrás y digo, no, estuvo bien y creo que hicimos bien. ¿Y qué me arrepiento? Pues mira, en el momento en el que un poco empezó el proceso judicial, que es un proceso judicial vinculado sobre todo desde sectores más progresistas, feministas, de izquierdas, intenté yo personalmente, ¿no? Volver a echar la caña a los sectores de izquierdas. Entonces de repente hicimos algunas actividades más volviéndonos a mofar un poco de la derecha, que es como habíamos empezado, ¿no? Y ahora me parece pues un poco absurdo, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Pero ahí estaba siendo expulsado de mi grupo de referencia y de repente era como un grito de socorro. No, yo pienso igual que vosotros, ¿no? Pero bueno, ya no había nada que hacer. Y esas últimas acciones que hicimos poco antes de disolvernos ya, porque ya el proceso judicial acabó con todo, pues son las que digo, joder, pues ahora son las que más rabia me dan, ¿no? Pero bueno, ahí están también. Pero fíjate que hay una cosa que a mí me gusta mucho de Demo Belamine, y es que aunque vosotros teníais vuestra ideología propia, es inevitable tener ideas al fin y al cabo y tener opiniones, no os cerrabais a hacer actos que afectaran a una ideología en concreta, ¿no? Erais bidireccionales en ese caso. Antes poníamos el ejemplo de Viva España Feminista, que un poco atacaba a los dogmas de la izquierda con la bandera de España, que es un gran tabú, ¿no? Tradicionalmente a la izquierda de nuestro país, pero también habéis hecho actos que atacan un poco a la derecha, ¿no? Que es justo el lado contrario. Hay uno que me gusta mucho, que es el de Feministas con Esperanza Aguirre. Ahora te preguntaré por ese caso, pero claro, yo creo que precisamente el hecho de atacar o de confrontar los dogmas de ambas ideologías ha hecho que al final sea muy difícil apoyaros desde alguna de ellas, ¿no? Nunca habéis sido unos activistas de una ideología, nunca habéis sido un grupo al servicio de una ideología o de un partido político, y por eso, cuando ha habido un conflicto, no ha estado ese partido político que os solapara, ¿no? Que es un poco lo mismo que le pasaba a David Suárez. David Suárez cogió un tema que no estaba especialmente sesgado, es un síndrome de Down. ¿Quién defiende, la izquierda, la derecha? Bueno, pues ninguno de los dos, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó? Que todo el odio vino en masa de ambos lados. En tu caso en concreto yo creo que es algo similar, ¿no? Como hacéis un grupo que no se cierra a criticar o a cuestionar los dogmas de una ideología en concreta, al final se lanzan los dos en ambos, ¿no? ¿Alguna vez te has planteado cerrarte ideológicamente a solamente hacer actos que cuestionen una determinada ideología? No, bueno, empezamos un poco en torno al año 2013 con Partido Popular mayoría absoluta. Lo más sencillo era dirigir actos hacia la derecha, pero bueno, eso enseguida nos cansó porque nos parecía muy fácil, ¿no? Había que mirarse hacia uno mismo. Pero bueno, en todo caso mi ideología es la ironía, ¿no? Y ahí es donde es lo único que defenderé fervientemente con dogma, ¿no? Y creo que la ironía al final es la que puede romper
No romper, porque realmente es muy difícil romper el pensamiento cerrado de alguien, ¿no? Pero es la que puede arrojar un poco luz sobre esto, y si alguien tiene este espíritu crítico del que hablaba antes, pues es el que le puedo decir, pues sí, está esta contradicción. Hay contradicciones ahí en todas partes, ¿no? Pero hay que asumirlas. Si no las asumes, lo que digo antes, estás enfermo de ideología, ¿no? Y eso para mí es como el mayor horror que puede haber. Yo trabajaba en Greenpeace, siendo muy ecologista, por ejemplo, por poner un ejemplo más sencillo, ¿no? Y dentro del ecologismo hay ciertas contradicciones, opiniones contrarias. Energía nuclear sí o no, deforestación en el Amazonas, bueno, en el Amazonas, ¿no? En sitios así de selvas primarias o de bosques primarios, pero a la vez igual la sociedad, los pueblos que viven allí les viene bien para mejorar su economía. Es que no está exento todo esto de intereses confrontados o de conflictos. Y bueno, pues se puede tomar posición por uno, obviamente, porque crees que es lo mejor, ¿no? Pero cuando se hace con una forma dogmática, yo creo que esa es ya la muerte del pensamiento, ¿no? Fíjate, yo conozco a mucha gente que está afiliada a partidos políticos, que llevan militando ahí, bueno, pues unos cuantos años, y esto que tú me contabas de Greenpeace, me lo cuentan de sus partidos políticos. No quiero decir que sea el mismo caso el de Greenpeace que el de un partido político, eso quiero que vaya por delante, pero siempre me dicen, ¿no? Cuando yo les critico eso, ¿no? O les digo que si no les da pavor el hecho de tener que sujetarse a una ideología durante el resto de su vida que está impuesta por un partido al que pertenece, me dicen que no, que realmente en el partido político hay debates internos y hay voces disidentes que opinan, bueno, pues de manera distinta. Pero es curioso cómo ese debate siempre se queda en el área interna, nunca se exterioriza. Y yo creo, no sé qué pensarás tú, pero yo creo que no se exterioriza por miedo a mostrar debilidad. Hay muchos partidos que al final piensan, yo creo, ¿no?, que por la forma de actuar y por la forma en la que está compuesto este sistema, quizá piensen que mostrar una duda o mostrar un debate es síntoma de debilidad. Y por eso triunfan tanto los discursos tan directos, tan frontales. ¿Tú crees que es positivo exteriorizar una duda en caso de que se tenga, ¿no?, de cara a un partido político o alguna asociación activista? Yo creo que sí, pero de nuevo nos enfrentamos a este tipo de instituciones, ¿no? Que yo decía antes, el miedo, y aquí también, sí, el miedo a verse como débil o a no tener seguridad, y también a dar seguridad en su grupo de referencia, su electorado, tal vez, ¿no? Asentar estas bases de discurso. Entonces, bueno, no he estado yo en partidos políticos ni nada, o sea, no he visto tampoco tantos esos debates, pero bueno, yo creo que sí que puede ir un poco por donde vas, por lo que explicas tú. Antes de que se me pase, decía antes que te iba a preguntar por el caso de Feministas con Esperanza Aguirre, que es uno de mis favoritos. No quiero hacer mucho spoiler, entonces lo que te voy a preguntar es simplemente cómo surgió esa idea, y haciendo autocrítica, si crees que realmente fue uno de los mejores actos quizá que habéis hecho. Bueno, al final aquí hay mucho de juego, o sea, no... Hay algunos actos que pretenden algo más, otros que pretenden algo menos. La verdad es que no me gusta mucho explicar los actos porque como elementos que se ponen en la opinión pública o se lanzan fuera de uno, su valor está en ser interpretados, no en ser explicados, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algo de juego, hay algo de lo que siempre digo, que tú has nombrado antes, se sabe cómo empieza un acto ultranacional, pero no se sabe cómo acaba. Hay ciertos elementos que se ponen en juego, que entran en conflicto, que identificamos y los ponemos a convivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de aquí? Pues no se sabe. La cuestión es que ahí, bueno, la Esperanza nos recibió muy bien, con una buena sonrisa. Ella dijo... le dijimos, nos preguntó, ¿qué hacéis vosotros aquí? Y le dijimos, somos fans de Esperanza como feministas, ¿no? De usted como feminista. Sí, porque yo soy feminista mucho antes que estas niñas que están mandando mensajes de aquí para allí, ¿no? Y ya, pero nos vio la camiseta que ponía fea, y dice, pero si pone fea, claro, feministas con Esperanza. Así que bueno, pues, nos hicimos una foto y lanzamos eso al mundo, y luego la gente lo interpretó
cómo puede existir, o artículos, ¿no? Puede existir un feminismo de derechas. Esto era el año 2016. Bueno, pues ahí queda un debate interesante. Yo imagino que para ti esa sería la parte más divertida, ¿no? El ver qué opinaba, ver cómo la gente se comía la cabeza viendo o interpretando los actos que hacíais vosotros. Claro, otro de los temas que está muy relacionado con esto de feministas con Esperanza Aguirre, y que yo, aunque quizás no de forma tan directa como la ironía, que sí que era uno de los temas principales de Homo Belamine, sí que he visto que habéis trabajado, que es la manera de intentar confrontar al poder, ¿no? O de trabajar, o de ver cómo se puede salir de esos dogmas de los que hablábamos al principio y establecer una mirada lateral, una mirada distinta. El problema que yo le veo al poder es que el sistema está pensado para que se retroalimente, ¿no? Es muy difícil entrar al sistema para cambiarlo desde dentro, pero también es muy difícil hacerlo desde fuera, sobre todo si se quiere hacer de una manera democrática, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre este tema? Yo creo que Ernesto Castro, en el vídeo de las formas de ironía que has hablado antes, habla un poco de esto, ¿no? Cómo hay una doctrina del shock, que él habla del libro este de Naomi Klein, en el cual el capitalismo, o consumismo, que es nuestra forma, el capitalismo llevado a nuestro día a día, ¿no? Se basa en un shock constante, en una novedad, en una sorpresa, ¿no? Y lo vemos todo el rato en la botella de detergente, que es el mismo de siempre, porque ya llevan muchos años lavando el más blanco, ¿no? Pone nueva fórmula, más blanca todavía, ¿no? Llega un momento que ya te va a dejar la ropa transparente, no sé. Entonces, claro, es como todo, esto es un ejemplo un poco tonto, pero me gusta mucho. Incluso la forma de las botellas de detergente son de repente súper raras, ¿no? Con giros inesperados, ¿no? Casi parece salidas de una novela de Lovecraft. ¿Qué valor tiene eso para que la ropa quede, que huela bien y esté limpia? Ninguno, pero siempre tiene que ser novedoso, entonces hay que diseñar una nueva forma de botella con una nueva fórmula, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en esta doctrina del shock o de la sorpresa, de lo novedoso, y en este caso el arte o los grupos de vanguardia, incluso los grupos de izquierda que están un poco en la proa es la parte de adelante, ¿no? Sí. La proa de los derechos, de abrir nuevas ramas de pensamiento, ¿no? Son asumidas, lo que tú decías, por el consumismo en esta rotación grande de cosas y fórmulas, ¿no? Y bueno, yo creo que lo estamos viendo cómo el feminismo ha sido fagocitado rapidísimamente por los medios de comunicación, por los partidos políticos, pero claro, ya es una versión descafeinada, ¿no? Que toman pues las cosas más estéticas. Y me gusta siempre nombrar que en la misma manifestación que nosotras pusimos eso, pues estaba la Cibeles con iluminación morada, el edificio de Telefónica con iluminación morada, pero a la vez había pancartas de revuelta. Entonces dices, bueno, si tienes aquí al IBEX 35, no sé qué sea el Telefónica, el Ayuntamiento del Partido Popular, ¿no? Que hace 15 años se manifestaban contra el matrimonio homosexual, de repente los tienes aquí bajo citándote. Y tú, como activista, ¿dónde te quedas? Entonces, si tu pensamiento es acrítico, vas a seguir siguiendo la línea, claro, adelante, ¿no? Pero tienes que decir, bueno, esto ya se ha acabado, o sea, hay que llamarlo de otra manera, o irnos por otro lado, o no sé, pero bueno, en el momento en que juntas revuelta con Telefónica, pues mira, no, ¿sabes? Claro, es incongruente, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco la fagocitación de todo esto. Y en cuanto al arte, que tú hablas antes de la separación de artista y obra, ¿dónde queda la libertad del artista, ¿no? Esto es una pregunta siempre curiosa. Y también Doris Lessing habla en este libro de el Estado el Estado se encarga de dirigir un poco el arte, pues con subvenciones, te sacan el programa de la tele, pero esto también es un arte descafeinado que sirve más bien como instrumento de propaganda política para el discurso de turno, ¿no? Y los fabricantes de arte, que siempre se ven en la tesitura de soportar su materialidad, su corporeidad, teniendo que ganar dinero de cualquier manera, versus hacer versus
explorar su espiritualidad creando cosas, pues se ven muchas veces obcecados a ser fabricantes de arte, ¿no? Hacemos esta pieza que cumple con los requisitos de las becas que da el Matadero en cuanto a sostenibilidad, mujeres, personas migrantes, pero realmente, ¿qué tiene esto de artístico? Pues bueno, yo creo que ya en este momento es una propaganda al servicio del Estado y ya está, ¿no? Que bueno, no es nada malo, al final hay que comer y vivir, y quien no lo hace de aquí trabaja en una compañía de seguros, ¿no? Pues ya está. Sí, pero está bien verlo como lo que es, ¿no? Realmente. A mí hay un ejemplo para hablar sobre esto de cómo el sistema fagocita y el poder fagocita con un artista que me parece que es un caso muy paradigmático, que es el caso de Banksy. Es un artista mundialmente conocido, a mí al principio me gustaba mucho, pero es muy curioso como un artista que empieza siendo transgresor y revolucionario y antisistema, hoy en día se ha convertido en una máquina de vender y de hacer muchísimo dinero, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos ante un caso de una persona que intenta luchar contra el sistema, pero se convierte después en publicidad del mismo, ¿no? Y suceden más casos, por ejemplo, el caso de Montoni, Piero Montoni, creo recordar, que es un artista... creo que era estadounidense, que vendía latas a las cuales le ponía título "mierda de artista", ¿no? Y esas latas, claro, las hacía como para evidenciar que realmente hoy en día, para criticar la imagen de que hoy en día cualquier artista coge una obra y la llama arte y la vende por millones a las grandes galerías, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues que efectivamente la obra se acabó vendiendo por millones hacia las grandes galerías y hacia los grandes museos. Y en el caso del feminismo que comentabas antes, yo creo que sucede algo parecido. Esto, fíjate, lo comenté con Juan cuando estuvo aquí en el canal, y él me decía que toda revolución tiene una reacción. Siempre hay una parte reaccionaria, ¿no? Vemos a muchos grupos de izquierda que tachan a otros de derecha de reaccionarios, hay gente que lo hace al revés, pero siempre hay una revolución, y esa revolución provoca una reacción de gente que no se adapta o no tiene ideas afines. Y el problema para mí es cuando la reacción empieza a ser más invasiva que la propia revolución. En el caso de feminismo, hay un ejemplo muy paradigmático para mí que está en Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, abanderada del feminismo, que es una muy buena revolución, evidentemente, que defiende la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Yo creo que no hay nadie que hoy en día quiera negar o quiera afirmar la supremacía del hombre sobre la mujer, o si lo hay, son minorías, por suerte. Pero el problema llega cuando yo el otro día escuché decir a Yolanda Díaz que algo así como todos los hombres de izquierda son un coñazo. Pero eso lo hizo Yolanda Díaz, sí. Yolanda Díaz, el mazo creo que dijo. Eso es. O un peñazo. Un peñazo. Eso, no dijo, sí. Claro, para mí eso es un ejemplo de una reacción que ya está yendo más allá de la propia revolución. Es decir, la revolución tiende a igualar los derechos de los hombres y mujeres, pero esta reacción lo que hace es que, aunque tú no lo creas, estás haciendo que esa revolución no tenga sentido. Porque ya no estás igualando los derechos, ya estás diciendo que cierto grupo es más tonto, o más pesado, más lo que sea. ¿Qué opinas de este tema tú? Bueno, es que la deriva política de la izquierda a mí me deja un poco sin palabras. Estas declaraciones de Yolanda Díaz son las últimas de una larga serie de declaraciones de mujeres que están en el poder, ¿no? Mónica García, médica, no sé qué, que de repente se meten con hombres de clase obrera, que al final son los que más ejemplifican todo esto que critican, ¿no? Bueno, también según este discurso, pues por supuesto los hombres de izquierdas, y por qué no, al final vivimos en un mundo y nos hemos acoplado a este y bueno, pues venimos de una sociedad que obviamente es patriarcal y algo queda, ¿no? No vamos a negar eso, pero a mí lo que me esquilma de esto, de que una posición de alguien que puede llegar a ser un cargo en el gobierno o que puede llegar a ser un cargo en la Comunidad de Madrid, con el caso de Mónica García, bueno, ya alguien de los ministerios de igualdad que ha estado ahora, de repente se metan con un grupo tan heterogéneo de personas como son los hombres, en los cuales pues hay de todo, porque en España son 20 o 25 millones de ellos, pero además desde el partido de izquierdas a hombres de clase obrera. Entonces yo con esto la verdad es que no puedo. Entonces, si estamos con todo esto del poder y la izquierda tradicionalmente ha ido en contra del poder, porque al final
es que la izquierda que está en el poder se vuelve derecha, por decirlo así muy simplificadamente, ¿no? Pero bueno, pues tienes que mantener tu puestecito, tu paguita, y esto lo vemos casi en todos los grupos humanos, ¿no? O sea, que ya puedes tener unas convicciones, pero en el momento en el que tocas poder, pues ya quedan supeditadas a mantenerse en el poder, incluso aunque sea para llevar esas convicciones adelante, ¿no? Pero ahí ya se vuelve un proceso tal vez de degradación de estas convicciones que hacen que las palabras sean huecas. Entonces, el feminismo, ¿qué es el feminismo hoy? Hay tantos feminismos, bueno, tal vez siempre lo he sabido, ¿no? Pero ya hay un uso de esta palabra por parte de elementos del poder. Estamos hablando de un poder muy claro que es el gobierno, o incluso la publicidad, ¿no? En Domino's Pizza ya ponen las cosas con X, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde queda ya esta revolución si ya la publicidad la ha asumido, ¿no? Pero a la vez se pretende revolucionario. Entonces yo creo que esto es otro efecto de las redes sociales, ¿no? Que de repente un grupo de activistas que pues operan siempre en los márgenes de lo que está aceptado socialmente y lo que no, gracias a las redes sociales han tenido mucho más altavoz de lo que hasta entonces se tenía, y el activismo pues siempre ha sido, para mí es un valor muy, muy importante, porque al final pues es la proa de poner cierta, igual que el arte, ¿no? El arte de vanguardia sobre todo, es la proa de poner ciertas cuestiones en la moral de la sociedad, ¿no? Algunas pueden triunfar, otras no, pero bueno, yo creo que es un motor de avance. Pero esto siempre lleva un proceso muy largo, desde que tú pones algo en la palestra, ya sea relacionado con el sexo, la religión, me estoy refiriendo sobre todo a los surrealistas que trabajan con estos temas, patriotismo, hasta que llega a calar en un grupo grande de personas. Pueden pasar muchos años, pero gracias a las redes sociales, de nuevo, es como que esto se ha acelerado y están en contacto grupos muy activistas, pero pequeños, con un canal de comunicación muy grande, y los medios de comunicación en este proceso de fagotización, los medios de comunicación no son más que los representantes del consumismo, ¿no? Su único propósito es la publicidad, ¿no? Las noticias o los programas es lo que rellenan entre huecos de publicidad, ¿no? Esto lo dice muy bien Lidebord en La sociedad del espectáculo. Pues cogen todo esto que parece lo novedoso, lo integran en sí, pero también a la vez le cortan la cabeza. Y todas las palabras con feminismo, todo sororidad, todo esto, pues queda un poco ya pervertido en este proceso, ¿no? Entonces aquí la cuestión es, de nuevo, lo que he comentado antes, cómo queda, cómo se posiciona una como persona activista en este momento, ¿no? Pues es más difícil, tienes que irte a otro sitio, ¿no? Pero y abandonar un poco la lucha que has tenido, pero esto es complicado, vamos, no es nada fácil. Este tema me interesa mucho, ¿no? El tema de cómo se cambia el poder, ¿no? Cómo se cambia esa mano negra que está detrás, cómo se cambia el sistema. Quizá la derecha sea la que menos aspira a cambiar el sistema, porque la derecha tradicionalmente se asocia con el conservadurismo, ¿no? Con mantener unos regímenes, mantener unas tradiciones, tal. Pero sin embargo la izquierda sí que se asocia más a esta idea revolucionaria. El problema es lo que tú decías, ¿no? Que la izquierda, cuando toca el poder, se destruye esa revolución, ¿no? O es una revolución que está al servicio del poder. Y este tema se lo pregunté a otro invitado que tuve aquí, que es Monedero, Juan Carlos Monedero, que estuvo en el podcast. Porque él, en su introducción, en la misma que te he pedido a ti, ¿no? Él hablaba mucho de ese discurso que yo creo que la antigua cúpula de Podemos todavía mantiene, pero que el resto del partido ya no, que es el discurso en contra de los poderes mediáticos, ¿no? Esa conspiración mediática que tiene a personas de la ultraderecha en los altos cargos de la policía, de los periódicos, de tal. Un discurso que, bueno, habrá quien lo sostenga más o menos, pero que en este caso Juan Carlos Monedero lo decía. Y yo le pregunté, mi pregunta fue que cómo se puede hablar, o que en qué sentido, ¿no? Cómo él hablaba del poder siendo Podemos un partido que en aquel entonces gobernaba, ¿no? Y es lo que me decía, su respuesta, que me pareció cuanto menos curiosa, es que en el gobierno no da poder, en el gobierno no hay poder. Decía que el poder, y volvió otra vez a ese discurso, ¿no? Volvía al discurso de que el poder está en manos de los ricos millonarios que tienen empresas y tienen tal. Entonces, claro, el problema entonces es que estamos asumiendo que la izquierda, por mucho que llegue al poder, jamás va a poder cambiar el poder.
Por tanto, es casi contraproducente mantener este discurso, porque lo que haces es echarte piedras sobre tu propio tejado. Es una manera de decir, mira, aunque yo salga como un partido más votado, no voy a poder cambiar este sistema. ¿Tú crees que realmente hay alguna manera de cambiar el sistema desde la izquierda? ¡Qué pregunta! Claro, no, por supuesto, esto es opinión, ¿eh? No es ciencia absoluta. A ver, yo creo que el sistema va cambiando. Ajá. Y si tú te planteas hace 50 años que estaba Franco, hace 100, pues obviamente ha cambiado, ¿no? Y una de las cosas que me inspiró para empezar Homo Belamine fue una frase que le dijo André Breton, el líder de los surrealistas, a Luis Buñuel en el 55, 20 o 30 años después del apogeo del surrealismo, ¿no? Y le dijo, el escándalo ya no es posible, querido Luis. Y a mí eso me hacía siempre preguntarme, ¿por qué no es posible? Porque las cuestiones con las que habían trabajado los surrealistas en los años 20, que era sobre todo el sexo, la religión, la patria, ya se habían integrado en el cuerpo de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí se había hecho un avance, ¿no? Breton se lamentaba del avance que él mismo había hecho en la sociedad. Entonces, yo creo, respondiendo a tu pregunta, que realmente sí que hay un avance y que estos grupos activistas o las cosas que nos pueden parecer ahora mismo absurdas, tal vez dentro de cierto tiempo lo sean. El feminismo lo es, ¿no? Ha llegado a un punto de degradación, pero algo bueno ha quedado, yo creo, de todo ello. Por lo menos replantearnos cuestiones importantes que están dentro de nosotros, ¿no? Yo creo que eso sí que ha quedado y eso es lo que nos podemos llevar bueno de cara al futuro cuando un poco pues pase toda esta vorágine, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esto que dices, que quizá el poder no cambie tanto de acuerdo a un partido, sino a un tiempo, a una necesidad de un tiempo distinto, de una sociedad diferente, ¿no? Como decías, en el caso del feminismo hay una necesidad de establecer una igualdad de derechos real, efectiva y material, y por tanto el sistema de algún modo tiene que modificarse para que esas necesidades de la ciudadanía se tengan que cumplir, ¿no? Y esto que voy a decir ahora es uno de los temas que confieso aquí más me tiene preocupados últimamente, que es el tema de las inteligencias artificiales. El tema de ChatGPT, de todas estas nuevas inteligencias que salen, porque para mí tienen varios peligros, ¿no? El primero, que no es necesariamente un peligro, es que yo creo que realmente van a suponer un cambio de paradigma como nunca antes hemos visto, porque, es decir, está comprobado que últimamente el crecimiento de las tecnologías es exponencial, es decir, en los últimos 5 minutos igual ha avanzado más que del siglo XVIII al siglo XIX las tecnologías, ¿no? El crecimiento es exponencial, el crecimiento tecnológico. Entonces, para mí hay un problema muy grande que yo no sé si se está planteando del todo con las inteligencias artificiales, y es que pueda suplir, pueda cubrir varias vacantes de trabajo que hoy en día están ocupadas por seres humanos, que pueda desplazar el trabajo y el capital humano, ¿no? Que realmente, pues al fin y al cabo es lo que nos hace valer y lo que nos hace tener valía en el mundo laboral. Y el otro día, hablándolo con un amigo mío, me mencionó un tratado que no sé si habrás leído, que es el tratado de Theodor Kaczynski, una bomber, que es el tratado en contra de la revolución industrial, ¿no? Que precisamente lo que hace desde un punto de vista casi ludita, ¿no? Es criticar el avance de la revolución industrial porque eso puede provocar un retroceso. Y yo lo que veo es que ahora, sin darle la razón a Kaczynski, porque muchas cosas, pues no hay que obviar que fue la persona que fue, ¿no? Un tío brillante, por supuesto, pero que para darse a conocer tuvo que matar a otras tantas personas. En cualquier caso, yo creo que esta revolución de las inteligencias artificiales tiene el peligro de que llegue un punto en el que la inteligencia artificial, el criterio de la inteligencia artificial esté por encima del criterio del hombre. Claro, bueno, esto ya es casi ciencia ficción. De todos modos, hilando con la respuesta anterior, yo soy muy materialista en el sentido de que creo que el feminismo ha sido posible, como he dicho antes, gracias a un cambio tecnológico, que son las redes sociales, pero de la misma manera que el surrealismo fue posible gracias a otro cambio tecnológico que fue la aparición de la fotografía, que desplazó el arte a otro sitio, ¿no? Entonces, por eso surgen las vanguardias y por eso el trabajo de los artistas pasa a ser, en lugar de pintar con ese tipo de expresión, ya pasa a ser casi la moral, ¿no? Más bien aquí. Entonces, con esto quiero decir que al final son cambios tecnológicos los que posibilitan el avance espiritual, por decirlo así, y no al revés, ¿no? Entonces, las inteligencias artificiales pues también van a posibilitar unos avances espirituales
o en la moralidad, o en la forma de comportarnos, o en la forma de ser grupalmente, que vete a saber, no los conocemos, ¿no? Y que eso vaya a desplazar muchos puestos de trabajo, sí, igual que lo hizo la fotografía del cine, pues que de repente el pintor de cámara que te pintaba a los reyes, pues ¿para qué si ya tienes una fotografía que te lo hace mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo tonto. Pero bueno, sí, todos los avances materiales han traído consigo una destrucción de trabajo, han generado otros, pero bueno, es que negarse a ello, pues es un poco lo que, por contraargumentar a Kandinsky, es un poco lo que él decía, ¿no? Él decía en su manifiesto, los de derechas están están a favor de las tradiciones y que la cosa viva igual, pero son luego los primeros que abrazan todo cambio tecnológico, que eso es lo que les va a destruir, es su modo de vivir, ¿no? Entonces, bueno, ya que se empezó citando a Kandinsky, pues un poco es eso. Es que impedir eso es un poco... Bueno, había este manifiesto que se firmó hace poco de unos científicos o filósofos que pedían cierta moratoria en el avance de la inteligencia artificial. Y bueno, aquí están los límites éticos de la ciencia, ¿no? Clonar a la oveja Dolly, que era un debate que había en los años 90, ¿no? ¿Se puede clonar una oveja así, seres humanos? No, hay ciertos debates éticos. Aquí, pues, ya veremos. No sé, yo creo que negarse un poco a que esto vaya a pasar, habrá que intentar utilizarlo para nuestro mejor, ¿no? Pero que su voluntad se vaya a imponer sobre la nuestra, pues, bueno, puede ser, sería interesante. No sé. ¿Sabes lo que pasa? Que para mí hay un punto diferencial que tiene esta revolución de las inteligencias artificiales con respecto a otras revoluciones que hemos tenido, y es que esta es la primera revolución que afecta en masa a trabajos cualificados. El resto de revoluciones, la revolución industrial o el resto de cambios de paradigmas, afectaban más a trabajos no cualificados. Entonces lo que hacía es que aumentase la competencia, porque ahora menos personas tienen que cubrir puestos más especializados, por tanto solamente los más preparados van a llegar a esos puestos. El problema es que ahora también esos puestos están empezando a ser afectados, ¿no? Por ejemplo, el otro día leí una noticia que decía que se estaba empezando, no me acuerdo si se había terminado ya o se estaba poniendo en proceso el desarrollo de una inteligencia artificial que actuaba como juez y otra que actuaba como abogado, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevaba un juicio, no me acuerdo si era de lo civil o de lo penal, y la inteligencia artificial que actuaba como abogado tenía un registro de todas las sentencias, de toda la jurisprudencia, de todos los artículos del Código Penal que podía utilizar para defender a su cliente, y por otro lado el juez hacía un filtro de todos esos artículos con el abogado de la parte defensora y de la parte, de la parte recurrida y la parte recurrente, y a partir de ahí elaboraba una nueva noticia, ¿no? O una nueva sentencia. Entonces, claro, para mí ese es el problema en el que empecemos a otorgarle más confianza a una inteligencia artificial que vete tú a saber en manos de quién está. Claro, pero eso ya ocurre con los algoritmos, que no dejan de ser inteligencias artificiales y inconscientemente, sin saberlo, sabiéndolo muy vagamente, ¿no? Tú dejas en manos de tu información a un algoritmo que si sabemos en manos de quién está, de Meta, la compañía de Facebook o de Twitter o lo que sea, ¿no? Que ahora se llama X, sí. Para que no quede desfasada la entrevista. Entonces eso ya ocurre, ¿no? Y además, lo que digo, lo intuimos de manera muy vaga, y tú te planteas al ver tu feed de tu red social, ¿qué me está enseñando, qué me está ocultando? No lo saben, pero es que ni los que han hecho el algoritmo saben muy bien. Pueden introducir ciertas variables, ¿no? Pero no se puede saber muy bien tampoco, ¿no? El algoritmo de Google que te muestra unos resultados en lugar de otros, y hay todo tipo de hacks para intentar que tu página salga al principio, no sé qué, pero va cambiando. Entonces es como, ya estamos en manos de eso un poco, ¿no? Pero puede ser peor lo que dices, ¿no? Claro. Porque no sabemos, la inteligencia artificial se puede desarrollar tan rápido que no sabemos qué está pasando por su cabeza, ¿no? Como estas dos que se pusieron a hablar y de repente empezaron solamente a hablar con 2 letras o una palabra, ¿no? Y no sé. Pero bueno, sí, pueden sustituir a trabajos cualificados, pero tal vez, y esto es aquí mi futurología, mi optimismo, ¿no? Puede ser que ya pues llegue pues toda esta gente que hace esos trabajos,
pues pueda dedicarse a otras cosas más elevadas incluso, ¿no? Lo que tú has dicho de trabajos no calificados, de repente tienes que dedicarte a otras cosas más elevadas. Pues ahora tal vez pueda ser así, o en el momento en que las máquinas hagan todo el trabajo duro, claro, que creíamos que iban a ser robots, de repente no, son cosas que son pantallitas, ¿no? Las inteligencias artificiales. Pues te puedas dedicar a algo más creativo, ¿no? Algo más elevado, tal vez, no sé. Eso podría ser el punto de optimismo. Ahora que vaya a pasar, no es algo que tenga tampoco yo muy estudiado, ¿no? No, bueno, claro. He leído a Antonio Dieguez, que me gusta mucho lo que escribe sobre este tema y algo así, pero vamos. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo? Que en el resto de algoritmos que tú comentabas, todavía es posible escapar, ¿no? El algoritmo de Meta o de las redes sociales, todavía puedes escapar, todavía puedes irte a una biblioteca y abrir un libro que te hable del mismo tema que hoy en día trata una red social. El problema es que yo creo que estas nuevas inteligencias artificiales van a ser mucho más inmersivas de lo que han sido el resto de... ¿Más inmersivas que el móvil? Sí, yo creo que sí, porque el móvil no tiene por qué afectarte a tu mundo laboral, ¿no? O sea, tú puedes trabajar en algo que no esté relacionado con el móvil, pero si las inteligencias artificiales se empiezan a inmiscuir en mundos en los que antes no afectaba un móvil, por ejemplo, en el sistema judicial, ahí entonces veremos una nueva inmersión de las redes sociales y de las tecnologías. Sí, claro, tú lo enfocas más por el... Claro, por ese es un ejemplo, pero vamos, yo creo que puede haber varios. La pintura, otro, ¿no? Ya que hemos hablado de la pintura. Hoy en día hay una inteligencia artificial, no recuerdo el nombre de la página, al que tú le dices, dibújame un conejo cubista como haría Picasso, y lo hace, y lo clava. Claro, esto es un problema, por ejemplo, para las personas que estudian diseño, ¿no? Sí, vamos, de hecho yo soy diseñador también. Anda. Y estuve hablando con alguien que me quería encargar una página web, no sé qué. Y me dijeron, bueno, también puedes hacer el logo y tal, y yo, sí, pero bueno, ya lo hemos hecho con una de estas webs, ¿no? Ya está, claro, estas webs que te hacen logos, ¿no? Y te los hacen fenomenal, es que realmente dices, bueno, están bien, a no ser que quieres algo muy específico, pero vamos, para una empresa así más, que no está muy centrada en su imagen de marca, ¿no? Sino que quiere tener algo funcional, bonito, consistente. Pues la verdad es que sí, ¿para qué necesitas un diseñador ya, no? Pues Anónimo, ya para cerrar la entrevista te voy a hacer una última pregunta. Estas últimas preguntas siempre dan un poco de miedo. Dan miedo, ¿verdad? Sí, sí. Esta yo creo que, bueno, no sé si te parecerá fácil o no, pero no creo que tengas que estar asustado. Es una pregunta muy sencilla, la lanzo al aire, ¿vale? No sé si seguro que la has reflexionado, pero bueno. ¿Hay alguna posibilidad de que en el futuro vuelva Homo Melamine? No, ya está muerto y enterrado. El proceso judicial fue aniquilador, ¿no? Porque ya todas las fuerzas que había puestas en crear, de repente se tuvieron que poner en defendernos de algo que es una aprisionadora, que es la represión máxima que tiene el Estado, que es un proceso judicial, con todo lo que ello implica, ¿no? Despido de Greenpeace, amigos poniéndote a caldo por ahí, o sea, vamos, a nivel económico, de creativo y personal, fue una aprisionadora. Entonces, un poco murió con eso y ya no veo que tenga sentido revivirlo, pero bueno, podrá mutar en otras cosas, ¿no? Ahora, tal vez su mutación sea crear una editorial, que es lo que estábamos haciendo con las publicaciones que hacíamos, ¿no? Porque Homo Melamine no era solamente los actos, sino que también sacábamos... La página web sigue activa, ¿no? La página web sigue activa, pero bueno, no hay nada nuevo, ¿no? Pero bueno, ahí están, se pueden ver nuestras publicaciones. De hecho, si alguien quiere comprar el libro de Juan Soto Ibars, también lo vendemos nosotros y así nos llevamos un poquillo más de dinero. Y ya está. Bueno, y Anónimo, casi me iba sin hacer esta última sección que le hago a todos los invitados, que es Preguntas en un minuto. Yo tengo una lista larguísima de preguntas, pero solo hay un minuto para que tú contestes a las máximas posibles. Lo digo siempre y te lo digo a ti. Si hay alguna que por lo que sea no quieres contestar, no te sale, dices paso y sin ningún problema pasamos a la siguiente, ¿vale? Vale, responderé siempre con lugares comunes, creo que es... Incluso si quieres lo primero que te salga, sin darle mucha vuelta, lo que tú quieras. El récord lo batieron en la anterior entrevista Fernando de Lis, que hizo 24 preguntas en un minuto, y la última posición la tiene David Suárez con 12 creo recordar, o 13, no sé, 12 me parece que son. Así que nada, voy a activar el crono. Me pongo en modo... Eso es, al acecho. Y empezamos con las preguntas. Bueno, pues preparado, listo, ya. Nombre completo. Paso. Lugar de nacimiento. Zaragoza.
Fecha de nacimiento. 20 de abril 1980. Tu comida favorita. Lentejas. Tu postre favorito. Chocolate. Un deporte. Bicicleta. Deportista al que apoyes en ese deporte. Deportista. Miguel Indurain es el único que me sé. Vale. Un grupo de música. Un grupo de música, Queen. Una canción de ese grupo de música. Una canción, Who Needs You. La mejor red social es. El bar. Vale. Algo que esté sobrevalorado. Algo que esté sobrevalorado, Guns N' Roses. Algo que esté infravalorado. Algo que esté infravalorado. Paso. Una película. Una película, El perseguido con Arnold Schwarzenegger. Una afición. Una afición, procrastinar. Algo que te dé pereza. Algo que me dé pereza, trabajar. Un libro. Un libro, Mi último suspiro, de Luis Buñuel. Una serie. Vale. Termina esta si quieres. Una serie, pues. Lugar común Twin Peaks. Muy bien, pues has hecho 17. 17, tengo el récord. No, el récord eran 24. El récord. No. Vale. 17, oye, está muy. Te voy a decir un dato curioso. Lo tengo que confirmar, pero creo que Juan Soto Ibars hizo las mismas, es decir, respondió 17 también, y creo que la de algo, la mejor red social es, creo que también dijo el bar. Claro, sí, y Queen no andaría muy lejos. No, creo que no dijo a Queen, pero vamos, dijo también algo parecido. Así que nada, oye, muy bien, 17 preguntas, te pones creo que mitad de tabla, así que ahora sí, con esto cerramos. Anónimo, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por pasarte aquí. A los que nos habéis visto de nuevo, muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Gracias.